comenzar porque parece que el programa de hoy es un programa apretado y Sí, sí. simplemente pues darle la bienvenida al doctor Marino Pérez. Es un placer que esté aquí hoy con nosotros. Es muy grato para nosotros que haya aceptado venir. Sabemos que su agenda es muy apretada y sabemos que el esfuerzo de cruzarse España para venir pues es realmente algo que tenemos que agradecerle. Y sin más, yo voy a pasar la palabra al doctor Luis Valero, que va a presentar al doctor Pérez. Gracias. Gracias, Ángela, y gracias a las profesoras y al decanato por permitir este tipo de actividades interasignaturas y que a los alumnos y alumnas se les ofrezca otra perspectiva desde fuera con profesores de otras universidades y que realmente tengáis una formación complementaria que creo que es muy interesante y se puede aprender mucho. Bueno, paso a presentaros a Marino Pérez Álvarez. Marino, conocido entre todos en general, es catedrático de Psicología Clínica de la Universidad de Oviedo. Es, lógicamente, doctor y psicólogo especialista en Psicología Clínica y es un poco todo su campo y todo lo que ha escrito. Pero no solo ha tenido Marino repercusión en sus propios alumnos, en los que ha tenido todos estos años, sino realmente toda la psicología española. Creo que es uno de los psicólogos realmente más clarividentes, más claros, más críticos con qué es la psicología y realmente el psicólogo yo creo que ahora mismo más influyente en todo el campo psicológico y más especialmente en el psicólogo de psicología clínica en general. Sobre todo por su perspectiva que no es solo profesional, sino más filosófica, es decir, más profundidad. El Marino adopta una retirada, es decir, una visión desde la altura, podríamos decir, en el sentido de poder ver todo el campo y realmente analizar muchos fenómenos que los psicólogos a veces estamos muy metidos en un campo muy específico de problemas de determinados clientes y vamos a esa técnica muy específica y, sin embargo, él nos hace ver una perspectiva más global, separarnos un poco del día a día y reflexionar. Y eso es lo que creo que es importante de todo su escrito, hacernos reflexionar como profesionales de qué es lo que estamos haciendo. Estamos en un entorno social, en un entorno cultural, en un siglo ya XXI bien avanzado y qué es lo que estamos haciendo como profesión. Eso es lo importante. En esta conferencia, pues, sin más, va a presentar su último libro, que quizá os suene, lo hemos puesto en el cartel, de Nadie nace en un cuerpo equivocado, donde junto con José Ávez y también de la Universidad de Oviedo abordan este tema realmente problemático sobre la disforia de género. Sin más, entonces, paso a presentar la conferencia que va a tratar hoy sobre la psicología ante la disforia de género, más allá de la ideología. Después podréis hacer todas las preguntas e intervenciones que queráis una vez que termine. Muchas gracias. Gracias por la invitación para tener esta oportunidad de decir lo que voy a decir aquí. Gracias a Luis Valero por la generosa presentación que ha hecho de mí. Recuerdo efectivamente la cantidad de libros que he escrito, bien como autor o como coautor, pero no me ha impedido pues venir muchos veranos por Málaga y demás, ¿no? No he estado únicamente escribiendo libros. Estoy agradecido a la Facultad de Psicología de la Universidad de Málaga por un debate que había organizado en 2020 sobre el tema del TDAH, que no llegó a celebrarse por la pandemia, y estoy agradecido, como decía, pues por la oportunidad de hablar de este tema, que ciertamente es un tema muy actual, muy controvertido y que tiene, digamos, muchos niveles de análisis, y la psicología tiene mucho que decir, a pesar de que está impedida de que lo diga, ¿no? Y esta es la importancia que creo yo que tiene pues esta charla, ¿no? Esta conferencia que desarrollo pues con el título anunciado, ¿no? La psicología ante la disforia de género, más allá de la ideología. He entregado un folleto pues que solamente habrá alcanzado para 40 o 50, pero estará disponible para todos. Yo lo enviaré y ellos, los organizadores, los profesores de cada asignatura,
pues lo harán llegar a cada uno de vosotros. Y en realidad pues es el guión que yo voy a seguir, pero con referencias, las referencias a las que yo haga aquí en la exposición, y bibliografía pues complementaria, ¿no? Para, pues para justificar lo que yo aquí no voy a poder, digamos, justificar por razones del formato de la conferencia. Empiezo por enmarcar el problema de la disforia de género dentro de los tiempos difíciles para la infancia y la adolescencia, que son los actuales, ¿no? Se ha definido nuestra época como una época de crisis de salud mental que afecta en particular a la adolescencia, ¿no? La ansiedad, la depresión, las autolesiones, la anorexia, la disforia de género y, en el fondo, la soledad, son aspectos pues que forman parte de los tiempos actuales, ¿no? De una forma, en principio, paradójica, porque supuestamente vivimos en una sociedad del bienestar, las tecnologías vendrían a socorrernos en resolver problemas, pero siempre hay una ambivalencia, de manera que a la vez que se resuelven unos problemas, se generan otros, ¿no? La cantidad de gente que está necesitando la ayuda psicológica, la cantidad de diagnósticos que reciben los niños y adolescentes que buscan esa ayuda, yo los entendería más bien como síntomas del malestar en la cultura, por utilizar un título célebre de Freud, ¿no? Más que síntomas de supuestas condiciones subyacentes averiadas que estuvieran dentro de los niños o adolescentes, ¿no? Hoy día ser niño y niña o niña es más complicado que nunca, ¿no? De hecho, incluso puede parecer hasta anticuado ser niño o niña, según pues la diversidad pues de géneros, ¿no? Con los que uno pudiera identificarse. No está claro si esa cantidad de géneros con los que uno se puede identificar pues ponen de relieve una verdadera naturaleza previa que ahora se pueda expresar, o es la propia confusión actual del mundo actual que da lugar precisamente a esa pluralidad de identidades de géneros, ¿no? No es fácil hoy para un niño o una niña saber si es niño o niña, o incluso puede considerar que esto, digamos, le queda digamos, corto, estrecho o inadecuado, porque puede que no sea ninguna de las dos cosas, una u otra, dependiendo de los momentos, etcétera, etcétera, ¿no? A la crisis de la adolescencia de siempre, tradicional, pues se añade hoy día pues la crisis de la identidad sexual y de género, la disforia de género que afecta pues particularmente a la adolescencia, ¿no? Así que entonces son tiempos ciertamente difíciles para la infancia y la adolescencia, como revela pues la crisis de salud mental en la que estamos, ¿no? Por utilizar crisis de salud mental en un sentido pues convencional, ¿no? No porque yo me identifique precisamente con ese nombre, ¿no? Muy a menudo esta crisis de la vida actual se centra en el cuerpo. El cuerpo se ha convertido en el campo de batalla de problemas que no tienen su origen en el cuerpo. Y es en esta perspectiva en el que también tenemos que situar el tema de la disforia de género, del que hablaré pues dentro de unos minutos, ¿no? Este panorama, o ante este panorama, es difícil el papel de la propia psicología, ¿no? Cómo tratar de entender problemas de origen social, como estoy apuntando, desde dispositivos biomédicos, cómo está establecida la psicología pues en los centros, en los sistemas sanitarios de salud, cómo el modelo biomédico es el modo de pensar de las instituciones, es el modo de pensar sin pensar, porque es el pensamiento por defecto de la gente, y es muy difícil para la psicología abordar problemas de origen
social que habría que situar en el contexto cultural desde un punto de vista biomédico, ¿no? En este sentido, la psicología tiene que ser crítica. Luis Valero pues, ha destacado ese aspecto desde mi trayectoria, ¿no? Desde, en fin, muchos enfoques, muchos temas que hemos enfrentado para pensarlos en términos psicológicos, que sería el modo, no sería necesario insistir en la psicología acerca de ese punto de vista social, cultural y crítico. Es la psicología en la que nos hemos formado generaciones anteriores, en la década de 1970 y 80 y demás, ¿no? Pero últimamente, en los últimos igual 20 años o así, la psicología se ha adherido al modelo biomédico y se ha hecho acrítica. Se ha hecho una psicología enteramente adherida a la corriente principal, la biomédica, como estaba diciendo, y a los aires, digamos, que corren, ¿no? En este sentido, la psicología necesita, por utilizar una imagen de Platón, una segunda navegación, ¿no? La primera navegación para los griegos era aquella navegación a vela, donde la embarcación se dejaba llevar por el viento, en la dirección que fuera. Pero a veces no hace viento y otras veces el viento te lleva donde tú no vas, ¿no? Y en general, en psicología, el viento lleva en la dirección distinta a lo que sería precisamente un análisis psicológico, que entiendo que sería contextual, social, biográfico, no biológico, etcétera, lleva en esa dirección y es en este sentido en el que digo que la psicología necesita una segunda navegación, navegar a remo y a veces contracorriente. Y esto va a ser, digamos, muy claro en el tema de la disforia de género. La disforia de género a la que me voy a referir aquí es la disforia de género de comienzo rápido que se da en la infancia y la adolescencia y que ya se conoce por unas siglas ROGD, pues que se ha descrito pues muy recientemente. La primera vez que se ha descrito y que se ha utilizado este nombre pues es en 2018 por parte de Lisa Littman, una ginecóloga pues americana, que le ha llamado la atención la frecuencia con que niños y niñas y adolescentes pues acudían a la consulta con problemas de no identificación, de incongruencia con su sexo natal, ¿no? Luego explicaré por qué digo sexo natal, ¿no? Y entonces, había una investigación para este tema y se encontró efectivamente con una creciente incidencia muy reciente, ¿no? En esa época, el 2016, cuando empezó esa investigación, según la cual, pues, niños, niñas especialmente, y chicas, adolescentes, se sentían niños y declaraban efectivamente ser niños y presentan esto, pues en casa, en la familia, digamos, a sus padres, y ciertamente pues esto va a suponer para los padres pues digamos una perplejidad, un desconcierto, no van a saber cómo reaccionar, la primera reacción de sorpresa o de preguntar o de no dar importancia, pero ya perciben efectivamente la importancia con que la niña, me voy a referir en general a la niña, porque este fenómeno será más frecuente de niñas y chicas que quieren ser chicos que a la inversa, ¿no? Entonces se da cuenta que su hija tiene muy claro ese sentimiento y esa declaración, ese deseo de cambiar, ¿no? De cambiar de sexo y de género, ¿no? Por lo pronto, de género, ¿no? Y
Y bueno, pues los padres se encuentran que tienen muy claro eso, los padres quedan desconcertados. Si acaso los padres acuden al doctor Google, se van a encontrar con muchas cosas con las que su hija se desenvuelve, ¿no? Les ha respondido o plantea, digamos, cuando se ha encontrado con este sentimiento expresado. Y desde luego la hija ha circulado por otras redes sociales, por plataformas que desde luego no son por las que habitualmente circulan los adultos, y entonces tiene muy claro, como decía, pues esa identidad, esa incongruencia, ¿no? De género pues que acaban de expresar, ¿no? Entonces los padres ven efectivamente pues que todo es más, digamos, más frecuente que lo que a ellos les parecía, ¿no? Y esta sorpresa o este desconcierto también se puede dar en el contexto naturalmente escolar, donde quizá primeramente se ha tenido, la chica pues ha tenido esta experiencia, ha tenido digamos un contexto, el contexto de iguales, el contexto escolar, del personal escolar, profesores, tutores, dirección escolar y demás. Y desde luego también otro contexto muy importante, que digamos donde llega también esta problemática y produce su sorpresa, es en los contextos sanitarios, en los contextos clínicos, pues con las consultas llevadas a pediatría, psiquiatría, psicología clínica, ¿no? Así que entonces, en los contextos escolares y en los contextos sanitarios, también, y es allí tanto más, donde se presenta esta problemática y deja desconcertados pues, al personal del lugar. Pero aquí, en los contextos escolares, educativos y sanitarios, hay una política oficial en relación con esa temática, ¿no? Y es una política pues que está institucionalizada y está incluso protocolizada acerca de qué hacer. Y se puede resumir esa política oficial que está establecida en esos contextos pues en estos dos términos, ¿no? La autodeterminación del género con base en el sentimiento, de tal manera que el sentimiento que uno tenga es la evidencia, la autoevidencia de esa disconformidad, de esa condición subyacente, se va a entender que es innata, que es natural, que es previa a toda influencia y que no cabría más que efectivamente apoyar o afirmar. Y aquí viene el segundo aspecto complementario del anterior, que es el que se llama la terapia afirmativa, que consiste en que los contextos sanitarios, personal sanitario, personal escolar y al final los padres, que previamente pudieron haber quedado desconcertados, no tienen ahora sino más opción, la única opción aceptable que se les ofrece, con la que se encuentran, es la que se llama la terapia afirmativa, que es afirmar el sentimiento, el deseo, la autodeclaración de la transición, de la incongruencia primero y de la transición pues que parece que fuera efectivamente pues requerida y es requerida y puede que también que sea efectivamente necesaria para muchos casos, ¿no? La transición, la terapia afirmativa, pues eso consiste en afirmar distintos pasos de transición que podríamos destacar pues 4 de ellos, ¿no? Únicamente pues por recordarlo, las personas que estén al tanto pues esto ya lo tienen digamos bien establecido, pero para las que no pues está bien tenerlo aquí presente y en todo caso importa en el hilo de mi argumentación, ¿no? El primer paso de la transición pues consiste en la transición social, pues cambio de nombre, cambio de pronombres, cambio de look, cambio de aspecto, de chica a chico. En principio no debiera entrañar pues mayores dificultades o problemas o en fin.
el siguiente paso, el segundo paso, sería el bloqueo de la pubertad mediante pues, los fármacos correspondientes que tratan de bloquear el curso natural del desarrollo. Y esto puede darse, pues dependiendo del propio desarrollo del chico o la chica, pues a edades, no sé, de 10, 11, 12 o 13 años, con miras a bloquear la pubertad en términos del desarrollo hormonal o fisiológico y demás, ¿no? Se entiende que ese bloqueo de la pubertad está cumpliendo la función de detener el curso del desarrollo con miras a dos cosas. En principio, con miras a ver la consistencia de ese sentimiento y tener, digamos, más tiempo, recorrido, pero con miras también al siguiente paso, que sería la hormonación cruzada, de tal manera que esta ya se podría dar, pues seguramente a partir de los 16 años o así, después de 2 o más de bloqueo, pues ese sería también pues el siguiente paso, ¿no? Y de hecho, la mayor parte de las chicas que siguen el bloqueo de la pubertad, pues continúan en esa siguiente fase, ¿no? Y después de esta fase de la hormonación cruzada, pues vendría pues una cuarta fase, que serían las intervenciones quirúrgicas tendentes a cambiar los aspectos sexuales pues secundarios, pero no son secundarios en importancia, sino que son fundamentales, etcétera, pues en términos tanto fisiológicos como, por supuesto, pues de imagen corporal, de autoidentificación y demás, ¿no? Típicamente en las chicas consistiría en una mastectomía, quitarse los pechos y podría continuar con intervenciones quirúrgicas centradas en los genitales, pues para hacer la reversión correspondiente, ¿no? Y en el caso de los chicos, pues también sería lo que corresponda. Hoy día, recientemente, se está admitiendo únicamente, o únicamente sería admisible, que estas intervenciones ocurrieran a partir de los 18 años, cuando uno tuviera, pues también, digamos, mayoría de edad, ¿no? En términos legales, pero se entiende también que en términos en fin, de la propia madurez, ¿no? Pero han ocurrido todas ellas, pues muy a menudo, demasiado a menudo, antes incluso de estas fechas, ¿no? Así que entonces la terapia afirmativa pues consiste precisamente eso, en tomar como la única opción aceptable la afirmación de ese sentimiento, de esa autodeterminación y de los pasos correspondientes al nivel que el chico o la chica pues quieran llevar a cabo, ¿no? Y aquí, digamos, con esto, o sea, con esta política oficial que está en los centros escolares y que está en los centros sanitarios y que, como decía, también obliga y envuelve a los propios padres. Los padres no van a tener tampoco más opción que la terapia afirmativa, ¿no? Previamente, incluso, casi el primer día que la chica ha presentado esto en casa, puede que les haya respondido a los padres que si no la apoyan, que seguramente no, digamos, no la quieren. Y si no la apoyan, puede ser que también se suicide, ¿no? De manera que se encuentra digamos, un
una claridad, por decirlo así, en la afirmación, en la autodeterminación que uno tiene, y una claridad que obliga y que luego parece, digamos, muy fácil de ser asumida, obliga a la afirmación por parte de los padres, ¿no? De manera que los padres también quedan, digamos, envueltos, obligados, pero seguramente también de una forma, pues, como la mejor opción que puedan hacer, la de la afirmación, ¿no? En el sentido que estaba diciendo, ¿no? Y aquí, digamos, con esta política oficial, pues llegamos a la madre del cordero de este fenómeno o de estas actitudes que están establecidas para abordar estas experiencias que, como diré dentro de unos minutos, son ciertamente reales, ¿no? Y la madre del cordero es la ideología queer, ¿no? Mejor el nombre ideología queer que teoría o que filosofía, que también también la tiene, y ideología queer pues sugiere un conjunto de ideas, a menudo contradictorias también entre sí. Ella es muy queer, de acuerdo al propio enfoque queer, pues que promueve, digamos, también la descolocación, digamos, la incoherencia, es decir, no trata de ser una teoría monolítica, uniforme, sistemática y demás, ¿no? Pero eso está en la base de esta atmósfera, ¿no? De estos vientos que corren, respecto de los cuales quizá sería buena cosa navegar a remo, repensar e incluso pues ir contracorriente, ¿no? La ideología queer ha impregnado las instituciones, ha impregnado el lenguaje y ha impregnado el modo de pensar, ya sin pensar, ya como pensamiento por defecto, acerca de esta temática, ¿no? Bueno, es muy complejo exponer aquí aspectos de la ideología queer. A mí me ha llevado, junto con José Rasti, como coautor del libro citado al principio, nos ha llevado a escribir un libro, como para que yo lo pueda despachar aquí pues en unos minutos, ¿no? Baste decir que la ideología queer pues negaría que existan los sexos, en el caso humano, varones y mujeres, ¿no? Sino lo que en su lugar existiría es el género. El generismo queer sería un aspecto de esta ideología que niega el sexo con su base biológica y, desde luego, llega, o una de las conclusiones a las que una derivación de esta ideología es el borrado de la mujer como sujeto político con base en el sexo. La ideología queer fue de la mano durante mucho tiempo del feminismo en toda esta problemática de distinguir efectivamente el sexo del género y hacer una crítica del género, del sexismo, de los estereotipos sexuales, etcétera, que están en la base de todos los problemas de la igualdad o de la desigualdad, etcétera, etcétera. Pero llegó un punto en que la ideología queer va más allá del feminismo y ha negado precisamente pues que la mujer exista como sujeto político con base en el sexo. Y de hecho no saben definir qué es mujer, como no sea de acuerdo con una definición tautológica, ¿no? Mujer es sentirse mujer, ¿no? Ciertamente es una definición que no define nada. Si un niño dijera que un triángulo es un triángulo, lo suspenderían, digamos, en ese aspecto, ¿no? Bueno, dentro de esto, efectivamente, yo tendría que distinguir diversos matices o incluso diversas posiciones dentro de la ideología queer.
¿no? No toda, digamos, es homogénea, sino dentro de ese movimiento él mismo es heterogéneo y tiene digamos, sus activismos queer o sus activismos transexuales, antes de denominarse activismos transgénero, que serían, digamos, muy admisibles o muy liberadores, que serían muy asumibles desde una perspectiva feminista, ¿no? Dentro de la ideología queer, efectivamente, pues habría que establecer distinciones. Yo me estoy refiriendo, el objeto de mis observaciones, de mis objeciones, se centran en esa ideología queer que de forma ideológica sustenta la autodeterminación del género con base al sentimiento, como si este fuera una autoevidencia natural, y a la terapia afirmativa como la única opción aceptable, ¿no? ¿Cuál es el problema de la ideología queer para la psicología? ¿No? Pues varios problemas son los que nos conciernen a nosotros como psicólogos, llamamos estudiantes de psicología, profesores o profesionales de la psicología. Antes de ayer, el sábado, esto mismo lo he comentado también en una conferencia en Avilés, en este caso ante psicólogos clínicos, infantiles y del adolescente, no ellos infantiles, no psicólogos, centrados en los problemas de la infancia y la adolescencia, y efectivamente, pues en aquel contexto se ve que la psicología clínica está limitada, está coartada precisamente por esta ideología, ¿no?, que sustenta esos dos aspectos a los que me he referido, ¿no? Bueno, aquí he destacado 5 puntos, ¿no?, que tenéis ahí y que los voy a entresacar, ¿no?, para exponerlos aquí, ¿no? Para empezar, la terapia afirmativa que se ofrece como la única opción aceptable no está basada en la evidencia, no es tan evidente como se supone, ¿no? Entre otras cosas porque es una terapia, la terapia del bloqueo, la terapia de la hormonación cruzada, las intervenciones quirúrgicas son experimentales, en el sentido de que se están haciendo de forma generalizada, pues por primera vez, sin que se sepa de sus resultados a largo plazo. No hay estudios experimentales en los que basarse esta terapia, porque la propia aplicación terapéutica es el estudio experimental en el que se basa a sí misma, ¿no? Ahí cito 2 referencias del NICE, ¿no?, del Instituto Nacional de Investigación Británico para la Excelencia, donde ponen efectivamente en evidencia esta falta de evidencia para llevar a cabo la terapia afirmativa tan drástica como es, ¿no?, tan drástica como es, y desde luego implicando, como puede suponerse, daños irreversibles, ¿no?, etcétera, ¿no? En segundo lugar, un problema para la psicología es que el niño o la niña que consultara como consultante que fuera para un clínico, el clínico que fuera, un pediatra, un psiquiatra, un psicólogo infanto-juvenil o un psicólogo en las unidades de identidad de género que cada comunidad tiene, ya viene autodiagnosticado, de tal manera que el sentimiento que ofrece es ya el diagnóstico, por decirlo así. Ya no cabe hacer otra cosa, no cabe hacer otra cosa más que tomar ese sentimiento, esa declaración, como la evidencia de una condición que se supone ahora que es natural, innata, permanente, y que no cabría más que apoyar, como vengo diciendo, como si niños de 4 años, de 8 años o niños de más edad
fueran sabios o tuvieran clarividencia pues en ese sentido, ¿no? Bueno, un tercer problema de la terapia afirmativa que se está viendo que ya ocurre, ¿no? A pesar de ser todo muy reciente, es que él lleva a transiciones precipitadas, ¿no? A meter, digamos, en el curso de la transición de una forma precipitada, pues sin perspectiva, en fin, hay ciertamente mucho, digamos, mucho entusiasmo por acelerar, por involucrar en los procesos de transición, ¿no? Y entonces se está, bueno, se está viendo el fenómeno ahora, todavía más reciente, que es el fenómeno de los arrepentidos o de los destransicionistas, ¿no? Chicos y chicas para los cuales las diversas fases de la transición no han resuelto los problemas por los cuales se han involucrado en la transición. De tal manera que ahora, pues les gustaría, se han arrepentido de todo eso, les gustaría situarse en un punto anterior a todos esos cambios. Pero esos cambios han sido en buena medida irreversibles. Y entonces este es el fenómeno de la destransición que está ocurriendo recientemente, ¿no? Y aquí ocurre un aspecto pues muy importante en esta problemática y en la argumentación que sigo, y es que los arrepentidos y los destransicionistas quedan abandonados por el activismo, que quedan en la estacada respecto del apoyo entusiasta, cómo fueron llevados a las diversas fases de la transición, ¿no? De manera que, bueno, que eso pone de relieve que quizá el entusiasmo para la transición pues no estaba pensado o no incluye los problemas reales de las personas para las cuales la transición no ha resuelto sus problemas, sino que ha creado otros problemas que ahora tienen añadidos, ¿no? En un sitio del folleto que he entregado, ¿no? de las hojas que he entregado, puede verse de un estudio muy reciente, en la página 5, la experiencia de destransicionistas respecto de la, digamos, de la posición en la que quedan cuando pues quisieran volver atrás, ¿no? Y entonces esto da lugar, efectivamente, a que tengan que organizarse grupos de apoyo, de autoayuda, por parte de destransicionistas que les, que les apoyen, que se apoyen mutuamente cuando ahora no tienen el apoyo, digamos, que tuvieron en el camino en la otra dirección. También en la página 5 cito, pues eso, grupos de autoayuda, no serán los únicos, pero son los que yo conozco y he consultado. En el libro nosotros ponemos el ejemplo del caso Dagny, que es uno sacado pues precisamente de un tipo de un grupo de estos, y también van empezando a existir agrupaciones de familias para este problema, digamos, con el que se encuentran, ¿no? Pues también hago ahí una referencia siquiera para justificar que ese problema está trayendo respuestas por parte de los usuarios que no encuentran en los contextos institucionales como está establecida pues la terapia afirmativa, ¿no? ¿Qué es lo que habría que hacer en lugar de la terapia afirmativa? Si la terapia afirmativa no resuelve todo el problema para todos y trae esos inconvenientes, ¿qué habría que hacer en su lugar? En su lugar habría que hacer lo que hacen los clínicos, pediatras, psiquiatras y psicólogos en todos los problemas que atienden, que es estudiarlos, que es establecer un diagnóstico, si ese enfoque
utiliza el diagnóstico como término, como criterio, hacer un análisis funcional de la conducta para ver las funciones que la conducta tiene en el contexto de la persona, hacer lo que se llama en medicina esperar y ver, como sugieren los términos, es esperar y ver antes de establecer un diagnóstico o emprender un tratamiento. Tiene esto que ver efectivamente con la prudencia, tiene que ver con el mandato hipocrático según el cual lo primero es no hacer daño, etcétera, etcétera. Pues todo esto que hacen los clínicos en todos los problemas, no hay ningún enfoque psicológico que no tenga su manera de abordar y de entender y de definir los problemas que se consultan, que los consultantes llevan allí. Eso está, como lo oís, prohibido, de acuerdo precisamente a cómo están las cosas institucionalizadas. Todo eso se denomina, se etiqueta como terapia de conversión. La terapia de conversión, como se recordará, es una terapia infame que hubo en la década de 1970 o así, tratando de convertir la homosexualidad en rectitud o en normalidad, efectivamente, pues una terapia anti todo, etcétera, etcétera, ¿no? Pues ese nombre sirve para etiquetar todo lo que no sea la terapia afirmativa, de tal manera que todos los enfoques psicológicos estarían, pues ciertamente prohibidos o estarían, digamos, en la posición de recibir la acusación de terapia de conversión, que es una calificación descalificadora, ¿no? Ciertamente digamos, condenatoria, ¿no? Que da lugar, efectivamente, a que los clínicos no puedan hacer nada. O sea, no puedan hacer, en el caso de la disforia o la incongruencia de género, no pueden hacer lo que harían en todos los problemas, incluyendo, y naturalmente, ni que decir tendría, pues sin prejuzgar que efectivamente la transición, el apoyo en la transición fuera una de las soluciones, digamos, más adecuadas, ¿no? ¿Qué pasaría si no se hiciera la terapia afirmativa, ¿no? Si no se hiciera la terapia afirmativa, algo que ocurre, que hoy día apenas tiene ocasión de ver qué es lo que pasaría, pero en épocas anteriores, antes, pues efectivamente, cuando la terapia afirmativa no se imponía y en su lugar los clínicos exploraban o esperaban y veían, pues ciertamente la mayor parte de la disforia de género remitía y buena parte de las personas que tenían disforia de género pues asumían seguramente su problema con la sexualidad, con la homosexualidad que podrían tener, se asumían como lesbianas o asumían como gays o algo así, y entonces se reconciliaban, por decirlo así, con digamos, con un problema que no tenían asumido. Para otros, seguramente, el problema pues, podría tener que ver con el espectro autista, de tal manera que otros problemas podrían estar apareciendo cuando no se encamina de una forma determinista en la dirección de la terapia afirmativa. Yo cito ahí, digamos, estudios en este sentido, ¿no? De acuerdo con este planteamiento, y estoy ya para terminar, de acuerdo con este planteamiento que yo sigo, para nada estoy poniendo en duda, para nada estoy negando la experiencia real de disforia de género que presente la chica o el chico. No estoy dudando para nada de que la experiencia sea real. Lo que estoy planteando es cómo se ha hecho real, ¿no? De dónde vienen precisamente las fuentes o las condiciones, etcétera, etcétera, ¿no? La psicología sabe desde Vygotsky a Skinner que el autoconocimiento es contacto social con uno mismo. Y lo que no fuera esto
sería asumir una especie de esencialismo, alguna esencia anterior, interior, ante la experiencia de la vida, que ahora, digamos, emergiera y entonces el niño expresara o tuviera ese contacto directo con una entidad subyacente, etcétera, ¿no? Tampoco estoy poniendo para nada en duda las buenas intenciones del activismo queer, ¿no? No estoy dudando de sus buenas intenciones, que sin duda ninguna están, ¿no? Como abanderado ese movimiento de la justicia social, ¿no? De la justicia social, ¿no? Que es el referente aquí, ¿no? ¿Quién no va a estar, digamos, a favor de la justicia social, ¿no? Otra cosa es cómo esta la entiendas y podríamos entenderla, pues efectivamente, desde el punto de vista de la ilustración, de los derechos humanos, de los derechos de las personas, independientemente del sexo, del género y de la religión, etcétera, etcétera. Pero la justicia social dentro del activismo queer pues ha entrado seguramente también en un tribalismo, en las identidades subjetivas y demás, ¿no? Y, bueno, podría pensarse que la ideología queer que domina este campo es progresista y liberadora, y, sin embargo, es retrógrada y opresora, ¿no? Es retrógrada pues por varias razones que simplemente, bueno, ya que están ahí expuestas, simplemente voy a entresacarlas muy rápidamente, ¿no? Es retrógrada en el sentido de que reincorpora los estereotipos sexuales que se supone que estaban superados en la línea del feminismo tradicional. Si uno lee los protocolos que las distintas comunidades autonómicas tienen acerca de la disforia de género, y la andaluza fue de las primeras que hubo en España, en algún sitio se va a encontrar que los profesores en los colegios, en el aula, en el recreo, en las instalaciones deportivas, han de observar si acaso niñas se comportan más bien como niños, porque les guste jugar al fútbol, porque les importe poco, digamos, los pendientes o algo así, no vayan a ser en realidad niños. Dime tú si esto no es incorporar los estereotipos sexuales, digamos, como una supuesta medida progre para identificar esa supuesta presunta identidad de género, ¿no? Se supone, también en esta perspectiva, pues que uno nace en un cuerpo equivocado, y eso ciertamente no es ningún tipo de evidencia o de formulación que pueda establecerse, ¿no? Ni siquiera últimamente por el movimiento queer está establecido que alguien nazca en un cuerpo equivocado. Es una fórmula que se ha utilizado, digamos, en tiempos, pero que está implícita precisamente en esta problemática, en la medida en que la terapia afirmativa encamina a reparar el cuerpo. De manera que la intervención en el cuerpo está sugiriendo que el cuerpo está equivocado respecto de la identidad de género, del sentimiento que tú tienes, que sería el real, el verdadero, etcétera, ¿no? Es retrógrado, pues en este sentido, ¿no? Ya lo he citado antes. Es retrógrado en el sentido de que niega la existencia de la mujer como sujeto político con base en el cuerpo, algo que había logrado, y espero que no se haya perdido, por parte, ciertamente, del feminismo. Incurre este enfoque en el esencialismo, sostener que hay una esencia previa, innata, no se sabe dónde, que sería la verdadera condición que ahora se expresa en el sentimiento que tengan los niños. Los psicólogos sabemos dos cosas a este respecto. Una es que los sentimientos se construyen y forman parte del lenguaje y de los contextos sociales, y dos, que los sentimientos
es un criterio muy endeble para tomar decisiones de por vida, ¿no? Porque son efectivamente pues muy cambiantes, ¿no? Y la ideología queer que domina este campo es opresora también en varios sentidos, ¿no? Sus asunciones, sus discursos complican la vida a los chicos y adolescentes allí donde seguramente no habría los problemas que pueden tener hoy día, ¿no? Recordaría una definición así irónica de la religión, según la cual la religión soluciona los problemas que crea la religión, ¿no? Yo creo que hay algún aspecto aquí que podría darse, ¿no? Es opresora en el sentido de que impone la terapia afirmativa. La terapia afirmativa como la única opción es una imposición que no está basada en la evidencia, sino por lo que se ve en la ideología, y desde luego no está basada en el interés de las personas, porque los destransicionistas, destransicionistas y arrepentidos, pues quedan abandonados, ¿no? Impone sanciones, ¿no? Impone sanciones. La transfobia es precisamente la mayor acusación que alguien pueda recibir. Por supuesto, todo lo que yo estoy diciendo aquí es acreedor de calificarme o descalificarme a mí como transfóbico, por estar, en principio, razonando sobre lo que hay y abriendo un debate. Razonar y abrir un debate es transfóbico. Así que, tienen este tipo de discursos. Impone también lenguajes, ¿no? Lenguajes supuestamente correctos, políticamente correctos, que no necesariamente se corresponden a los usos y a las funciones de las cosas, ¿no? Por ejemplo, pues algo que está casi impuesto de forma casi ya muy asumida es la expresión de sexo o género asignado al nacimiento, ¿no? Ciertamente, nadie asigna el sexo o el género en el nacimiento. El que asiste a un nacimiento constata el sexo, no lo asigna. Ese es un tipo de expresión, que está asumida, que se entiende políticamente correcta, pero que realmente no se corresponde con la realidad de las cosas. Esto habría que discutirlo, pero al menos es discutible, y no necesariamente condenatorio. Bueno, es muy fácil, estoy terminando ya, es muy fácil situarse del lado de la ideología queer, porque pareciera que fuera el lado bueno de las cosas, ¿no? Y eso da lugar, podríamos entenderlo, yo creo que eso afecta mucho a las nuevas generaciones, por razones obvias, por nuevas generaciones, por el tiempo de las redes sociales, por muchas razones, ¿no? Yo también he sido en mis tiempos de las nuevas generaciones universitarias que estábamos, opuestos, faltaría más, a todo, ¿no? Pero yo no dejaría de decir que situarse de ese lado queer, pues no deja de tener su alardeo de la virtud, no deja de ser una especie de postureo ético, ¿no? Que supone que uno está situado del lado bueno de las cosas sin analizarlas, sin pensarlas, porque cuando las pensamos, quizá no son, tan obvias como pudiera parecer, ¿no? Entonces se da esa especie de buenismo, ¿no? Bueno, si tiene este sentimiento, pues ¿por qué no vamos a asumirlo, ¿no? Los sentimientos, ¿no? Como evidencias, ¿no? Ciertamente estamos en la sociedad, en la época del emocionalismo y del sentimentalismo, por encima, de la verdad, de la objetividad y de otras cosas. Y entonces da lugar a esto, a una especie de buenismo, ¿no? Pero podríamos encontrar aquí también, por reutilizar esa famosa expresión de Hannah Arendt, referida a la banalidad del mal, podríamos entender también que hay una cierta banalidad del bien cuando se asumen estas posiciones de forma acrítica, sin reparar en cómo podrían ser las cosas de otra
de otra manera, ¿no? Yo creo que la psicología debe introducir una segunda navegación y navegar a remo más allá de los vientos que corren y más allá de la corriente principal, que sería una, ciertamente, biomédica, ¿no? Al final, en la ideología queer, que trata de no patologizar la disforia de género, con lo cual estoy bien de acuerdo, termina metiendo por la puerta de atrás las intervenciones farmacoquirúrgicas, que serían la quinta esencia de un modelo biomédico, ¿no? Lo que debiera ser el último recurso se introduce justamente como, digamos, como el primero, ¿no? Como la única opción aceptable, ¿no? Así que esto es, pues a grandes rasgos, digamos, la línea argumental que yo presento aquí, y quedo a disposición para preguntas, comentarios, objeciones, debate, pues en la medida en que quepa en el tiempo y espacio en el que estamos aquí. Muchas gracias.